Muy buenas noches a todos desde México. Estamos transmitiendo en vivo, son las 19:48 y tenemos hoy con nosotros aquí en mi canal al señor biólogo José de la Cruz Ríos, quien me ha compartido algunas imágenes increíbles de nuevos detalles que él ha estado encontrando en las tomografías que sigue analizando de las que se obtuvieron en los estudios preliminares de las momias de Nazca. En este caso, estoy gratamente sorprendida de algunos detalles que he visto, que ha sido así como una probadita chiquita, y que José me ha pedido que sea aquí en México y desde mi canal como primicia, que él nos muestre el material que tiene y que les aseguro que va a despejar muchísimas incógnitas que pudieran seguir por ahí en el aire acerca de la anatomía y los detalles de estos seres. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a nuestro amigo. Y José, muy buenas noches. Yo ya no sé qué más decir porque pues estoy primero pues muy emocionada porque me hayas dado a mí esta oportunidad de dar de sacar estos datos al aire, del trabajo tan exhaustivo y minucioso que has estado haciendo y que yo he estado conociéndolo y que siempre lo has hecho desde que iniciaste a recibir resultados allá cuando iniciaban los primeros estudios. Entonces, esos análisis tan detallados, yo sé que le has dedicado todo tu tiempo extra, todo tu esfuerzo y bueno, pues yo no voy a decir nada porque lo que veo a mí me tiene fascinada, sorprendida, pero además esto es, esto que nos vas a mostrar nos va a despejar muchas incógnitas y pues que quede aquí grabado. Pues adelante, José, te digo, yo estoy tan emocionada que ya no sé qué más decir, te voy a dejar la palabra y pues el directo es tuyo y lo que nos quieras compartir, pues adelante. Ya tenemos aquí amigos que estaban esperando la transmisión, a quienes se vayan a unir también, pues gracias. Y José, pues un saludo y adelante. Hola, Sari, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la invitación a este programa tuyo, pues con la finalidad de poder compartir algunos elementos de la investigación. Evidentemente, esto no termina, continúa. Sin embargo, es importante señalar que esta información, a pesar de que ya se conocía los resultados de la tomografía, no se había hecho un estudio detallado como el que en parte que quisiera mostrar esta noche. Esto es referente a Josefina, del cual hemos estado analizándolo a partir de los elementos que tenemos de las tomografías y ha resultado muy interesante los hallazgos que hemos tenido respecto a esta criatura. Bueno, pues en primera instancia quisiera mostrarte y a todos nuestros compañeros que nos siguen, amigos del Facebook, de YouTube, donde se vaya a transmitir, sobre esta información, que como repito, es los elementos que hemos encontrado en Josefina de los estudios de tomografía computarizada. Sí logran ver las imágenes, ¿verdad? La presentación. Ahí estamos. Sí, se ve muy bien. Aquí tenemos en primera instancia lo que pudimos detectar en un principio, que correspondería a un conducto que va de las placas
bucales que habíamos explicado anteriormente ya en el Congreso. Entonces aquí vemos de la parte anterior, a partir de los cortes por tomografía, revelamos esa estructura de tipo cilíndrica. Posteriormente hacemos un corte de la parte posterior hacia la parte anterior para poder seguir viendo esa estructura que tiene una longitud determinada, que hemos estado sacando los datos a partir de estos análisis y que del cual no voy a ahondar mucho, solamente que queden estas imágenes para ejemplificar la labor y el trabajo que se viene haciendo tan minucioso. Aquí vemos nuevamente esa estructura cilíndrica que anteriormente ya habíamos descrita y que es muy interesante porque pareciera que es la estructura por donde pasaría lo que este espécimen en vida debió haber consumido o debió haber tomado. Como se ha dicho, debió haber sido fluidos líquidos, puesto que no tiene un sistema masticatorio como tal, o como lo conocemos. Los datos también se han tomado datos de mediciones que también aparecerán en un artículo posterior. Aquí está en vista lateral, que corresponde a esa zona donde se encuentra esta representación. Y en su parte inferior vemos esa estructura de medio cilindro que va hacia la parte en dirección de lo que viene siendo propiamente el cuello. Ajá. Todavía no hemos identificado una estructura como tal o un conducto que dirija lo que pueda haber probado o alimentado, dada la condición en que estos seres se encuentran, pues de desecación. Muchos elementos, sobre todo aquellos que están más sobre la piel o no tan profundas, sufren mucho más la alteración en el proceso de desecación. Pero son los indicios que vamos encontrando y que resultan ser muy interesantes. Las placas mandibulares son muy importantes porque se ha mencionado, se ha dicho que el cráneo propiamente correspondería a una llama, a una alpaca. Las tomografías nos revelan que tienen diferencias significativas en cuanto al grosor de lo que sería la lámina craneana o lo que forma la bóveda del cráneo. Hay diferencias significativas. Se nos ha mostrado cráneos de llama, de alpaca, con cierta similitud a lo que vemos, pero fuera de ahí es solamente algo que se parece, pero cuando lo analizamos con profundidad vemos diferencias muy significativas entre ambos estructuras. Aquí vemos la parte anterior, lo que es el viscerocráneo, a partir de las tomografías, y vemos estructuras muy interesantes que conforman este rostro tan conocido ya de estos seres. Evidentemente, si existiera alguna alteración en ello, las imágenes por tomografía en sí nos revelaría que existiera esas alteraciones. Sin embargo, encontramos estructuras que tienen una unión, que tienen una armonía y no nos demuestra que pueda corresponder a algo alterado. Vamos a ver lo de las placas mandibulares, que en un principio ya habíamos mencionado y señalado en ellos. Es muy interesante aquí esta estructura porque propiamente forman lo que sería un pequeño hocico corto en estos especímenes. Era importante y necesario determinar si las placas correspondían a estructuras añadidas, si eran estructuras que se sobrepusieron a ese orificio de la llama que hemos visto, el foramen magnum, y lo que hemos encontrado a través de estos estudios minuciosos es que
dicha placa, la superior, estaría unido en lo correspondiente a la estructura craneana. Vemos en cada uno de los extremos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esta unión o este conjunto de lo que es el cráneo y esta placa que formaría algo similar en nosotros, como es la mandíbula superior. Sí. Que ya vemos que corresponde a una estructura nuestra que es parte del cráneo. Ajá, sí, porque se ve fusionado el hueso, ¿no? Como que hay una continuidad con un detalle óseo allí especial alrededor. Sí, no se ve una separación, vaya, entre los huesos, parecería que hay como continuidad. Sí, exactamente. Esto nos dice que tiene dos puntos de anclaje importante de la estructura craneal propiamente, por lo cual constituye un elemento que no ha sido sobrepuesto, que mantiene una armonía en cuanto a la estructura, en cuanto a la forma que tiene en sí misma, y del cual da ciertamente el propósito inicial de la investigación es dar los elementos que nos permitan determinar si esto es verdadero o es falso. Aquí podemos ver que efectivamente hay estructuras que no son añadidas, que no son pegadas, sino que son y corresponden como parte de lo que es la estructura del cráneo. Una vez determinado esto, nos queda claro que no corresponde a la cavidad del foramen magnum de una llama o de una alpaca, sino que es una estructura del cráneo que tiene una continuidad y que forma lo que es la estructura mandibular superior o la placa superior en este espécimen. Aquí tenemos muy claro esta estructura que tendría más o menos una angulación de 90 grados con respecto al cráneo, por lo que tenemos entonces una estructura que parte o que forma parte de lo que es el cráneo propiamente. Aquí estamos hablando del viscerocráneo y formaría entonces esa estructura, esa parte de lo que es el cráneo, que hemos visto que no ha sido añadido, que no ha sido pegado, que no ha sido modificado, sino que es de una manera muy natural y que fortalece evidentemente la investigación para darle continuidad, porque si llegáramos a encontrar algo que no coincide en realidad con un elemento natural, sino más bien añadido, modificado, pues entonces sería evidentemente una alarma para suponer y para pensar que efectivamente esto ha sido un engaño, un fraude, como lo han tratado de pintar algunas personas. Pero sin embargo, en los análisis vemos estructuras muy interesantes que más adelante estamos desarrollando en una investigación y pues tendrá que ser publicada y dada a conocer posteriormente hacia la comunidad científica. Aquí vemos el comparativo de lo que se hizo con la llama. Si recordarás, la pretensión era evidentemente ver si lo que se dice de los cráneos de estos seres pequeños correspondía a lo que se podría elaborar a partir de un cráneo de una llama, y los resultados son evidentes. Los resultados respecto a la llama, pues verdaderamente te das cuenta de la manipulación. Los huesos insertados allá como mandíbula son rectos, se ven los cortes, se ve que fue tomado de algo para poderlo hacer de esa manera.
No así cuando vemos la estructura de manera lateral de estas placas, tanto superior e inferior, en el caso de Josefina, donde vemos una estructura que tiene una distribución con respecto a las formas, evidentemente que sería armónico, puntos donde habría articulaciones, estarían en esta estructura que podemos identificar mediante un estudio mucho más detallado. Yo recuerdo que cuando se sacaron las tomografías, el señor Kraus, que evidentemente empezó a señalar cosas que no eran verdaderamente ciertas, porque no tenía los estudios, los análisis. Decía que esos dos huesos que se encontraban en la mandíbula, que eran falanges de bebés. Sí, porque se veían, bueno, pues ya las vieron de frente y ya vieron que no son falanges. Sí, son placas. Son placas. Son placas, estructuras anchas. Sí, sí. Que propiamente tienen una característica particular en su forma, en su anatomía, curvaturas, grosores, que no la vas a encontrar en un hueso que tú cortes de algún animal o de alguna estructura ósea que pretendas hacer con ello un fraude, sino que es una estructura con características muy particulares que hasta este momento quienes dicen que son restos de animales no han podido mostrar de qué animales son. Eso sería muy interesante que a partir de estos análisis, de estas aportaciones, entonces digan, miren, aquí están los huesos que decía que eran de este animal y presentarlos, porque de esa manera es como puede refutarse un análisis, una investigación, aportando los elementos, no diciendo de que no es cierto, no es verdad, y tratando de tergiversar la información. Entonces eso no puede considerarse como un elemento para poder refutar algo como lo que se está presentando en este momento. Sí, sí, bueno, esa apreciación de esos dedos, esas falanges de niño, de vista de una radiografía de lado, demostró que quienes estaban haciendo esas afirmaciones pues no tienen mucha idea de cómo se interpreta una radiografía, porque no es lo mismo interpretar una radiografía de lado que de frente, y voy a dejar el comentario porque me mordía la lengua durante mucho tiempo de poderlo decir, pero ahí está. Entonces, bueno, es que es imposible no reírse, ¿no? Porque los argumentos que han utilizado no se comparan a lo que han afirmado por adelantarse, ¿no? A los hechos, y además, sí, es que no es posible, es como cuando le entregan a quien sea la radiografía de su cráneo, y si no tienen elementos para evaluar, pues no puede interpretar nada, ¿no? Puede ver allí un montón de manchas y todo, y no se va a poner a pensar que tiene, qué sé yo, en la cabeza o en los huesos, ¿no? Para eso están las personas que conocen de esa interpretación, y además pues hay que evaluar, por eso mandan a las radiografías de frente, de lado, en ángulo y tal, como se hicieron acá. Pero bueno, adelante, José, discúlpame, pero es que era un comentario que sí se hizo y que de repente se sigue repitiendo, ¿no? Por favor. Sí. Ok, sí, gracias. Porque eso ha constituido el elemento cuando dicen de animales diversos. ¿Cuáles sí. animales? A mí me gustaría saber de cuáles animales. Yo cuando dijeron eso, yo hice así. Lo voy a hacer porque lo hice.
Ahí están sus falanges. No, no, no. Falange de bebé. Falanges Bueno, de bebé. aquí vemos entonces nuevamente en vista desde el interior hacia afuera, lo que son las placas superior e inferior, y vemos un punto de articulación entre esas dos placas. Sí. Ha sido interesante el análisis que he profundizado porque me ha permitido separar esos dos elementos para poderlos observar y poderlos analizar. Es la única manera de poder saber si esto corresponde a algo armado, corresponde a algo que fue elaborado o corresponde a algo que es natural. Y lo que hemos encontrado es que precisamente hay elementos como este que nos dice que es de naturaleza, es de una naturaleza como tal, que no ha sido intervenido por una persona para crear esas estructuras y poderlas anclar de esa manera. En la siguiente imagen ya podemos ver la separación de esas dos placas, la superior y la inferior. Vemos acá a través cómo tiene la forma propiamente de un área articular. Las imágenes que corresponden a esta zona son más, nomás estoy presentando algunas, pero todo el conjunto de imágenes nos permite visualizar la forma propiamente de esta estructura articular, y que no corresponde a algo que se haya elaborado, sino que es propio de esa estructura. Sí, y además no se observan cortes, no se observan como como una especie de rebajado o como se le puede decir, como limado el hueso como para que ajuste, porque habría marcas, habría marcas de ese rayado y no las hay. Aquí están las imágenes, aquí se ven articulaciones. ¿Cómo es posible si han afirmado que la parte superior era un cartílago, si mal no recuerdo? No sé si te acuerdas tú que dijeron que era el cartílago cricoideo de la unión de la tráquea con la faringe, y que el hueso inferior era de qué sé yo. O sea, aquí no le veo yo la forma del cartílago cricoideo de nada. O sea, y además del cartílago cricoideo es hialino, y ese se destruye como mucho del tejido blando. Se ve que no aparece, por lo menos no es aparente, al menos en las tomografías, como ocurre en muchos cuerpos momificados. Los cartílagos hialinos, que son los suaves como los que tenemos en la oreja, esos se desintegran en la parte interna del cuerpo durante el proceso de momificación. Se hace polvo el cartílago, no sé. Entonces, bueno, aquí están las imágenes de una manera más precisa, y pues es lo que se nos está mostrando, y discúlpenme, pues es lo que se ve. Sí, efectivamente, cuando un hueso es limado, cortado, se evidencia cuando se ve el interior de ese hueso, y lo que se ven son las trabéculas de ese hueso. Entonces aquí no hemos podido identificar nada con respecto a eso que puede dar motivo de pensar que ha sido efectivamente cortado, limado. No ha sido así. Son estructuras óseas íntegras, intactas, que nos permite discernir que evidentemente esto es de una naturaleza biológica natural, que no ha sido hecha a propósito. Es importante acá, después de haber hecho ese análisis de las placas, encontramos que en la placa inferior, aquí,
articula, precisamente hay un punto de articulación o de inserción de esa placa inferior. Aquí cuando se hizo la separación de lo que es la placa inferior, se pudo quedar en la parte donde está el círculo, hacia la parte arribita dentro del círculo, todavía un fragmento de esa articulación de ese hueso que está articulado o está insertado ahí. Sí. Y entonces no se ve que haya sido hecho a propósito, no, o haya sido forzado a hacerse en ese hueso, sino que es algo natural, es algo armonioso que se logra discernir en ello. Entonces, este tipo de observaciones tan precisas es lo que nos da los elementos para determinar que pues esto tiene realmente una relevancia en la investigación, en el hallazgo. Entonces, es la manera de poder compartir y dejar las especulaciones de que si corresponde a algo como una cabeza de llama o de alpaca, ¿no? Porque aquí están los elementos que nos están diciendo, que nos están sugiriendo que corresponde a otra cosa. De una vez visto este punto, nos vamos aquí. Este es un elemento importante y trascendental para entender un poco mejor todavía la estructura de este cráneo. En este caso vemos el seno nasal presente en lo que es el viscerocráneo. Cuando se hacen los cortes en la parte anterior, descubrimos una cavidad situada entre las dos órbitas oculares. Y además vemos también lo que son los orificios nasales. Y en más detalle, que no voy a mostrar aquí porque es parte de la investigación, podemos ver las entradas de esos orificios hacia esa cavidad. Esto es parte del trabajo que venimos desarrollando y que vamos a publicar en una revista científica a partir de todos estos análisis, pero del cual no voy a hablar más de ello. No voy a dar más detalle por respeto al investigador o los investigadores que hemos integrado esta revisión, este análisis, sino que una vez que salga publicada la información, pues que la gente pueda conocer los pormenores de todo ello. Entonces, vemos una vista anterior del corte del seno nasal y hacia la vista posterior también, de adentro hacia afuera, y donde vemos las paredes correspondientes de esa cavidad. Entonces, tú lo haces en un corte a una llama y te apuesto a que una estructura de esa no vas a encontrar, o una alpaca. Y hay más estructuras dentro del interior de esa cavidad que corresponde, como te he señalado, la investigación que estamos llevando a cabo actualmente y que ya hemos podido describir. Y bueno, pues también es importante señalar, en el caso ya saliendo un poco de lo que es el viscerocráneo, pues que propiamente la cabeza esta no es solamente la cabeza, sino que es un cuerpo completo. Estamos hablando de Josefina. Y aquí vemos las estructuras de las vértebras. En este caso, las vértebras cervicales, contabilizamos un total de 4 de ellas. Las medidas de estas son de entre 12 milímetros por 9 milímetros, que pues conforman lo que es la estructura del cuello. Es muy interesante ver las formas que tienen estas vértebras. No son como las vértebras de cualquier animal que conozcamos. Estas son de características muy distintas y muy particulares, puesto que no tienen una epífisis, una apófisis espinosa o una apófisis transversa. Sin embargo,
por detrás de estas vértebras, donde se ve la coloración roja, es propiamente la médula espinal que atraviesa esa parte posterior de cada una de las vértebras del cuello. Ya anteriormente se había señalado esto y lo hemos encontrado también en el caso de Victoria. Recordemos que ella está sin cabeza y los paquetes vasculares corren hacia esa dirección. Y nuevamente hago énfasis en estas estructuras muy particulares que permiten que el espécimen o la cabeza se pueda anclar con el resto de la columna vertebral. En la parte inferior vemos ahí cómo estas vértebras se encajan en lo que es propiamente el cráneo, y a partir de ahí viene toda la estructura que corresponde a la columna vertebral, que también tiene características muy interesantes que hemos podido describir y que en su momento, pues toda esta información podrá ser publicada, seguramente también como parte de la información que estamos integrando. Podrán verlo en la página de Alien Project, los informes de esta investigación y los pormenores sobre ella. Ajá. La parte azul, ¿a qué corresponde, José, para quienes nos están viendo? Sí, esto corresponde a cada una de las vértebras. Es lo que se llamaría cuerpo vertebral, el hueso sólido que tiene la vértebra. Exactamente. Ajá. Y entre cada una de ellas vemos propiamente el cuerpo, lo que es la estructura de la vértebra. Exacto. Sí, porque entre cada segmento está ahí propiamente lo que es la vértebra. Sí. Es muy interesante estas vértebras porque de manera muy general estas serían neumatizadas, no serían unas estructuras como las conocemos, las vértebras sólidas. De cualquier animal, sólidas, sino que solamente los sólidos son las partes que están en azul, sí. que son muy delgadas, son láminas óseas muy delgadas, que se podrían llegar a confundir como los discos intervertebrales, pero en realidad las vértebras son delgadas y los discos intervertebrales serían lo blanco, ¿no? Los intercalados blancos que le dan una conformación muy especial al cuello, porque estamos acostumbrados a ver el cuerpo vertebral ancho y el disco delgado, y aquí estamos viendo al revés, el hueso delgado. Qué interesante, pero ahora sí queda claro que sí hay un conducto a través del cual bajaba una médula espinal, porque era otro aspecto que quedaba por ahí la duda. Entonces, los conductos que se veían por allí como vasculares, pues efectivamente se puede corresponder a lo que en equivalencia correspondía, no sé, a las arterias y venas paravertebrales en los animales, ¿no? Y en el humano. Sí, y exactamente. Que llevan y que además tienen una diferencia de anatómica también muy especial. Y bueno, pues otra vez, ¿a quién se podría imaginar armar algo así con tanta minuciosidad, ¿no? O sea, la verdad, pues aquí están las imágenes y a las imágenes nos remitimos. Sí, y son propiamente vértebras de características muy distintas a las que conocemos. Sí, a lo que estamos acostumbrados. Sí. Entonces, al ver estas estructuras, evidentemente nos dice que esto se refiere a algo totalmente diferente y nuevo y que se está haciendo la descripción de ello. Ajá. Y es lo que pues realmente debe de generar el interés de investigarse, de profundizar.
No se puede a la ligera sopesar todo esto y echarlo en saco roto, sino que hay que ver el por qué estas estructuras son así tan distintas, tan diferentes. Y si esto es distinto y diferente, lo podemos corroborar con los resultados de ADN que nos dice que un porcentaje alto es totalmente desconocido. Y recordemos que el ADN, si ese ADN es desconocido y el ADN que sabemos que forman toda la estructura anatómica, esquelética. Sí, codifica para toda la estructura. Sí. Entonces, pues ahí estamos encontrando entonces ese ADN desconocido y cómo se expresa. Representado, cómo se expresa de esta manera en estas estructuras. Entonces, evidentemente, es de entenderse que si hay un ADN altamente desconocido, entonces las estructuras que vayamos a encontrar también van a ser representadas de otras maneras, de otras formas, que sí nos cuesta un poco trabajo de entenderlo porque no es como lo que conocemos. Y si nos apegamos a lo que conocemos, que se nos ha enseñado, que hemos aprendido, pues fácilmente podemos decir, pues esto no es cierto. Así es. Pero no podemos considerarlo tajantemente, puesto que las evidencias ahí están y la oportunidad de poder investigar, de poder profundizar, es posible. Entonces, es presentar la evidencia, lo que estamos encontrando, para que verdaderamente se genere esta necesidad de investigación y que esto realmente agarre otro rumbo en la investigación. Recordemos también lo que se han presentado las imágenes de los huevos, los embriones en su interior. Recientemente se mostró otro de los huevos donde se ve el interior y se ve la estructura de un desarrollo embrionario ahí. Y como eso, seguramente habrá más elementos en esta investigación que van a aportar ese dato, esa información, y pues ahora sí que queda a consideración de la gente. A nadie se le está forzando a que crean si es o no verdad, sino que se les está dando los elementos que nosotros que hemos estudiado consideramos de importancia y de relevancia, y que pues nos están diciendo que esto es otra cosa totalmente distinta a lo habitual. Entonces, partiendo de esos elementos, pues consideramos que la investigación debe continuar y llegar a las últimas consecuencias. Sí, efectivamente. Y bueno, pues ya les han enviado invitaciones a que se acerquen a la universidad quienes estén interesados. Se pueden incluso integrar al equipo de investigación porque desde la propia universidad del grupo, esta comisión que se está encargando de esta investigación los está invitando a incorporarse con ellos. Está a disposición el material para que se realicen con toda la responsabilidad del caso, cualquier estudio, toma de muestras y todo, y que se obtengan resultados que completen o que contrasten, y en base a eso, pues que se muestren evidencias de lo que se pueda afirmar a favor o no de lo que se está estudiando. Yo creo que si tanto se ha pedido que se dé un seguimiento científico a esto, pues se necesita que haya ese contraste de información desde los análisis serios, formales, y con el protocolo que se deben de llevar a cabo. No se vale solo en base a las imágenes que se van compartiendo, como ha sido lo que ha ocurrido,
desde el inicio dar opiniones en contra sin ni siquiera haberse acercado incluso a ver de cerca los especímenes. Yo creo que ninguno de los que no hemos podido hacer eso podemos dar una opinión con certeza. Se puede opinar acerca de lo que se ve, pero no se puede sacar ninguna conclusión. Entonces, como ya mencioné hace un momento, pues las imágenes aquí están, el material está en la universidad, y pues está a disposición para que se hagan todos los estudios que se requieran, puesto que es lo que hace falta, que la investigación continúe hasta obtener los resultados que den ya de una manera totalmente acreditable y confiable lo que nos quieran decir de estos cuerpos. Sí, efectivamente, y pues hasta ahorita, después de más de 3 meses que los cuerpos se encuentran en la universidad, los especialistas de Perú, quienes dijeron que es un fraude, quienes dijeron que todo su análisis se basó en verlo en las redes sociales, del cual realmente me río de ello, porque un científico no puede valorar algo a través de las redes sociales, sino debe de ir a investigar, debe ir in situ a ver lo que hay, pues y no sí lo han hecho. O no solicitar de manera formal con el aval, sellos y firmas de sus instituciones, como tanto lo han pregonado, las fotografías originales a quienes las han obtenido, o sea, no de capturas de pantalla, a veces son de capturas de pantalla, ni siquiera sean descargas de la imagen directa, o sea, sí. No, yo creo que es lo más grave que ha ocurrido en cuanto a los puntos de vista que se han emitido de niveles tan altos como el Museo del Humano de París. De París, del hombre en París, del grupo de investigadores británicos y de todos esos investigadores que se les reconoce que son autoridades en cuanto a al ámbito al que están ellos dedicados y que son también reconocidos por sus trabajos impresionantes de investigación, y yo me intereso en ver eso de la manera más precisa, me pongo en contacto y pues si es tan amable de enviarme las imágenes, una copia de las imágenes, qué sé yo, pero con todo el debido protocolo de solicitud, ¿no? Con un oficio que provenga de la institución y tal, como tanto se les ha exigido a ustedes. Y bueno, los análisis preliminares se dieron en esas condiciones. Aquí están los resultados. Yo no sé de alguien que no se dedicara al tema científico, de investigación científica, que hubiera llegado al nivel de presentar resultados de ADN, de tomografías, de radiografías, de análisis en directo, en situ, y que obviamente con todo el derecho que tienen emitir una opinión acerca de lo que están observando, puesto que son quienes han pedido que se hagan esos estudios a diferentes laboratorios y bueno, los presentan y ahí están. Entonces, no, si se va a rebatir, pues enséñeme sus resultados de su propio análisis y sobre todo, pues contáctese con el grupo y primero en privado
una reunión de debate, no se trata de venir a gritar a los cuatro vientos en redes sociales o en la web, en blogs, etcétera, la opinión en contra y encima desacreditando personas que ni siquiera han tenido la delicadeza de presentarse o de enviarles un comunicado, ¿no? Con su opinión. O sea, creo que cuando se hacen comunicados de entre médicos, entre el ámbito veterinario y más aún en el ámbito de la ciencia, los comunicados se hacen en persona y de manera privada, primero. Y después, cuando ya se llega a una conclusión, sea a favor o en contra de cualquiera de los dos partes, claro que se está con el derecho de divulgar, pero siempre se debe de hacer una mesa de debate presencial. No se trata de ir al sitio, estamos nosotros, José y yo, en dos puntos distintos de México, estamos emitiendo una videoconferencia en vivo y de esa manera se hacen grandes negocios actualmente en empresas inimaginablemente importantes en el mundo. Entonces, mucho más para el tema científico, el utilizar el medio de la videoconferencia y solicitar o emitir una opinión en privado con quienes están presentando estos resultados, me parece lo más profesional, lo más respetable y lo que debe ser. Entonces, bueno, pues ahí está. Y amigos, les dejamos a ustedes la libre opinión de cómo deben hacerse las cosas para que se dé una credibilidad y sobre todo un respeto a la opinión de cualquiera de los puntos a favor o partes a favor o en contra de lo que se está de lo que está viéndose en estos resultados. Y yo voy a volver a mencionar, se habla de los especímenes, de los resultados, por favor, no de las personas. Pues, José, no sé, algo más que quieras dejar aquí asentado. Es tu canal, es tu momento y adelante. Gracias por darme oportunidad de dar mi opinión. Bueno, pues es importante lo que has mencionado, ¿no? Yo creo que es lo que se ha estado pidiendo, solicitando desde hace mucho tiempo. Evidentemente pueden haber discrepancias respecto a lo que en un principio se pueda ver, pero cuando se profundiza la investigación y se ve lo que realmente se trata, pues se pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Me causa risa cuando se paran a decir, no, pues la universidad una universidad de Rusia o una universidad de Brasil o una universidad de Italia ya dijo que esto es un fraude. Bueno, yo les preguntaría. ¿Y dónde lo publicaron? Y quiero ver el paper. ¿Dónde están sus resultados? ¿Dónde está su análisis? ¿Dónde está cuando ellos fueron a analizar los cuerpos? No lo han hecho. Entonces, no es un argumento válido. Será válido cuando lo analicen, cuando lleguen a sus conclusiones, cuando esto se publique. Se debe de entender que esto está en un proceso de investigación. No se ha concluido porque cuando se concluye es porque ya se publicó y no se ha hecho esta parte. ¿Por qué no se ha hecho? Porque hemos solicitado y pedido que sean otras instituciones que lo investiguen para que entonces se pueda llegar a esa conclusión de que realmente esto corresponda a algo cierto, algo genuino, o puede corresponder a algo que no lo sea, sino que sea un fraude. Pero para ello hay que presentar las pruebas, la evidencia,
y que deje satisfecho en su totalidad de que esto corresponde a otra cosa que no creíamos que fuera. Claro, Pero y mientras además, no se, perdón. sí, mientras no se presenten esas pruebas, esas evidencias, pues no se puede entonces concluir nada. Claro, pero además los primeros que deben quedar convencidos es las dos partes, pero con evidencias, con resultados. Estoy de acuerdo contigo. Y a los primeros que les interesa resolver eso es a quienes están directamente interesados en demostrar su punto de vista. Y aquí solo salen los puntos de vista en contra de ver y se van, se tratan de anular los puntos de vista de quienes sí lo han hecho. Entonces, ¿de qué se trata? De demostrar que mi edificio es más bueno porque están muy bonitos los planos y el AutoCAD, los planos y el diseño en AutoCAD que diseñe, o el edificio terminado, construido, funcional y que está incluso ya ocupado, presente y demás, ¿no? O sea, ese es el asunto. Se trata de que nosotros como espectadores de este caso tengamos un criterio y un punto de vista. Por eso yo hago estas analogías siempre. A nosotros estamos acostumbrados a ver la información rápido que nos presenta un medio de comunicación, que se nos presenta en la internet, en las redes sociales, y con eso ya pensamos que todo fue muy fácil y todo salió allí para que nosotros lo conozcamos y todo lo que nos presenten que enriquezca el conocimiento y que venga del ámbito científico lleva un proceso largo y exhaustivo para concluir su veracidad, su autenticidad o no. Sí, definitivamente. Nosotros seguiremos mostrando estas evidencias, todos estos elementos que deberían de someterse al final de cuenta a un análisis, un escrutinio mucho mayor, evidentemente con más especialistas. Recordemos que para que esto fructifique, para que esto dé resultados más confiables, debe de constituirse con un grupo multidisciplinario de especialistas. Y es lo que siempre se ha pedido, se ha solicitado. Sin embargo, ante el temor, el miedo de muchos de no quererse ver expuestos ante una situación de este tipo, no toman, pues sí que como decimos aquí, el toro por los cuernos, sino que evaden esa responsabilidad. Finalmente, esto, si uno es un biólogo, su responsabilidad es poder estudiar estos especímenes, que de ser genuinos, que de ser cierto, se estaría contribuyendo a la ciencia. ¿Y qué más que un biólogo para hacerlo? Si se tiene que describir aspectos fisiológicos, anatómicos, pues los tendrán que hacer otros especialistas en conjunto, colaborando, trabajando, no denostando como se ha hecho desde un principio. Creo que te mandé una imagen, si la quieres mostrar, puedes mostrarla, es interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Ajá. Aquí y estas evidencias arqueológicas que existen en todo el mundo. Sí, pues yo te puedo decir que tengo miles de fotografías de representaciones de este tipo. Si antes se pedía evidencias, pues hoy se tienen, ahí están, aquí están. Pero desgraciadamente hay quienes sin hacerse propósito de investigarlo, de estudiarlo, simple y sencillamente, creen que ellos tienen la razón, y la verdad absoluta,
la última palabra cuando no es así. Porque Exacto. porque ni siquiera nosotros, que a pesar de todo este tiempo hemos estado investigando, haciendo los análisis, haciendo los reportes, aún así nosotros no tenemos la verdad absoluta. Se requiere y se necesita de ampliar esta investigación. Hay muchos elementos que todavía se tienen que valorar, se tienen que estudiar para poder entonces llegar a la conclusión final. Por lo tanto, esto se encuentra en un proceso de investigación que no ha concluido. ¿Qué más quisiéramos que ya se haya concluido? Pero pues no, porque en primera instancia no hay nadie que reciba un salario, un sueldo por esto. Lo hacemos simple y sencillamente con la finalidad de poder contribuir un poco de lo que nuestro conocimiento nos permita, sin ningún de por medio alguna cuestión económica o algo así. Yo, de mi parte, esto que he hecho ha sido de manera independiente a cualquiera de los equipos que se formaron, de los grupos en su momento. Yo continúo con esta labor de manera independiente cada vez que mi tiempo me lo pueda facilitar, pero sin embargo creo que esto es importante y se debe de avanzar en ello. Y así que pues la invitación está abierta. Cualquier especialista, científico que quiera aportar sus conocimientos y que considere que puede demostrar incluso que esto puede ser un fraude, pues lo puede hacer, puede acercarse, puede hacer sus estudios, sus investigaciones y finalmente eso es lo que constituye el soporte científico para poder determinar si esto es verdadero o es falso. Así que pues nuevamente lazo esta invitación y en la posibilidad de que haya entre cada persona interesada en que esto avance, hay una página que está recaudando fondos, Perú Italia me parece que se llama. Sí. Te mandaría el enlace para que lo puedas poner en la descripción. Lo compartimos. Ajá. Exactamente, y puedan aportar un poco de sus posibilidades para que esto pueda lograrse. Realmente han habido muchas trabas para que esto pueda avanzar, pero finalmente si las instituciones o el gobierno no se interesa para que la verdad salga a la luz, pues nosotros como ciudadanos interesados, pues debemos de procurar que esto realmente se concrete y salga a la luz lo que tenga que salir. Que finalmente ante los nuevos hallazgos, nuevos conocimientos, esto va a permitir abrir una mayor conciencia en el ser humano, en las personas. Recordemos que es muy difícil que un hallazgo se pueda aceptar a la primera. Casos muy sonados ocurrieron a lo largo de la historia, que se aportaron conocimientos y siempre hubieron grupos que se opusieron a ello y que tuvieron que pasar cientos de años para que se pueda aceptar. Esperemos que en el caso de estos seres no pase tanto tiempo para que pueda llegarse a saber la verdad. Que lo alcancemos a ver nosotros. Ajá. Si es un fraude, pues que se tengan los elementos para afirmar que corresponde a un fraude. Pero si esto resulta ser genuino, verdadero, que se tengan los elementos para demostrarlo y que pues ahora sí que sea la historia que finalmente determine la veracidad de todo esto y como dicen, la verdad siempre caerá por su propio peso. Así es. Que pues yo te agradezco la invitación, el haber participado. No, y yo a ti por darnos esta primicia, porque pues estas imágenes, les digo, a mí me había dado una probadita, pero yo me quedo
fascinada como siempre. Y bueno, las imágenes ahí están, ahí quedan. Lo que se ve es lo que se ve. Entonces, si alguien está interesado en profundizar, pues allá en la Universidad de Ica están todos los especímenes para que le hagan todos los análisis que quieran y nos vengan a demostrar lo que por su parte nos quieran venir a demostrar, quienes así lo quieran hacer. Está la invitación abierta a acercarse a las autoridades de la universidad con, como se les pidió, con el debido protocolo de solicitud desde sus instituciones o desde lo particular y demostrando toda la responsabilidad y apertura para hacer esos estudios de manera seria y científica como tanto lo han solicitado desde aquella parte. Entonces, hay que pregonar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues gracias, José, por estas imágenes. Me parece que de esta manera se ve mejor en muchos detalles, ya quitando todo ese color y todo lo que también tanto decían que ocultaba cosas, pues ahí están. Allí ya no hay color y ahí los detalles están a la luz. Yo no vi, desde mi punto de vista, ninguna marca de sierra, ni de lima, ni de cegueta, ni de troquer, nada. O sea, se ve armonía, confluencia y continuidad entre los bordes de los huesos. Yo no le veo forma de cartílago de nada más que una placa ósea que pertenece al maxilar al cráneo como el maxilar superior de todos los animales que conocemos y nosotros los humanos tenemos. O sea, no sé, hay continuidad allí. Y hay una articulación entre lo que podríamos hablar de mandíbula inferior y superior, y con una forma especial en esa mandíbula inferior, que por si no lo saben, durante el desarrollo embrionario del propio humano, la mandíbula inferior no surge como un solo hueso, sino que surge una mitad y otra y después se fusiona en la mitad, al igual que todo el cuerpo. Por eso a veces hay esos accidentes congénitos en que no se cierra completamente el maxilar superior y queda un surco en el medio, ¿no? Y al parecer aquí el desarrollo de esos huesos puede ocurrir exactamente de la misma manera que ocurre en el desarrollo embrionario de cualquiera. Y bueno, pues solo hay que documentarse y entender un poquito más cómo van ocurriendo los procesos, cómo es la fisiología de cualquier cuerpo, de cualquier organismo vivo, vertebrado, y cómo se podía, sí o no, ser posible la funcionalidad de las estructuras que estamos viendo, y eso nos ayuda mucho a tener una opinión un poquito más coherente y con más sentido común, que si no entendemos muchas cosas no podemos atrevernos a afirmarlas. Y por último, pues estas son los primeros especímenes de este tipo que se presentan así para estudio al público. No ha habido noticias de que haya habido algo más en la historia que haya sido estudiado y tal. Entonces, lo siento, mis respetos para los expertos, pero en estos cuerpos no hay expertos en ningún lado porque no se ha terminado ni siquiera la primera investigación completa. Nadie es experto en esto. Yo creo que hasta que se estudien a conciencia y surja ese otro grupo de contraste y de confrontación de resultados
serios obtenidos de una manera científica, no va a haber expertos en este tema. Yo creo que no se puede todavía generar una maestría o un doctorado con especialidad en estos seres, porque esto apenas, realmente apenas empieza, por más lento que les parezca mucho. Sí. Y pues yo también, José, espero que alcancemos a ver en esta vida los resultados finales, por lo menos de esta etapa, y que no nos vengan a decir que el neandertal no era mono y que además es otra especie que viene de no sé dónde, sin ancestro común como nosotros, y que lamentablemente ya no existe. Y que aunque se haya cruzado con el Homo sapiens y todo lo que digan, lamentablemente, así como estos cuerpos, hasta ahora, pues parece que no existen más, ojalá y sí, pero por lo menos esto es lo que hay hasta ahorita y hay que tomarlo con seriedad. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, Sara, estamos en contacto y hay más elementos que, sí, me imagino. que hemos determinado y que estamos trabajando en una publicación. Hay gente interesada en esto y qué bueno. Hay la apertura para hacerlo. En ningún momento nos hemos negado a que se investigue. Las puertas están abiertas de la universidad. Se ha lanzado la invitación a las universidades nacionales, internacionales, nomás que no quieren ir. Pues sí, es que esa es la gran incógnita, o sea, yo ya estaría allá, o sea, yo de mil amores estaría allí, por lo menos como les dije una vez a Thierry, ayudándole a cargar el equipo. Porque es que, bueno, estando en Perú, estando allí mismo, a mí desde ese punto de vista y que he estado trabajando en investigación y con proyecto de investigación y todo, y que se acercan los compañeros, se acerca gente de otro lado, vas y presentas en un congreso y te llueve gente que pueda estar interesado o que quiere conocer más de tus resultados o por lo menos la técnica que seguiste paso a paso para hacer eso. Y, y aquí solo he escuchado bla, bla, bla y así como repetitivo, no sale nada nuevo allí, no sé, no entiendo, no alcanzo a entender por qué. ¿Qué es lo que les impide? Si tienen, yo creo que más facilidad para arrancar un estudio de lo que ustedes han tenido que hacer para llegar hasta este punto. Entonces, bueno, y bueno, ya vienen también los resultados que por ahí nos empiezan a compartir así en pequeñito desde la Universidad de Ica, que es otro grupo que está encargado de esto. Y bueno, ahí viene el segundo contraste, falta el tercero, que esperan. Y bueno, José, antes de que te vayas, no voy a leer los comentarios completos, amigos, porque el tiempo, no disponemos ya de mucho tiempo. A mí me interesaba que el biólogo José de la Cruz nos presentara sus imágenes y nos explicara esta parte que no conocíamos nadie. Y bueno, le quiero dar las gracias a Daniel Whitman, que te estuvo esperando desde que lancé el aviso de que íbamos a transmitir. Marta Mari, de Uruguay, Francisco José, ya lo conoces, cuando estuviste con nosotros acá en el canal con Horacio. Gustavo Zúcalas, él es de Argentina. Tenemos a Yocast, que me parece que es amigo tuyo. Saludos en particular para José Yannick Ríos. Saludos, Yannick. Majo Méndez, bueno, mi tía. Está por aquí vi a alguien más, Luis Arias, nuestro amigo.
tú lo debes conocer, está Vic, Sí. Víctor Espinosa de Saludos, Big Cape, que por más que lo quiero jalar para que entre por acá, a ver si organizamos una tertulia o algo y intercambiar estos comentarios que no son para más que para poner las cosas en su lugar, ¿no? Y dar nuestra opinión y pues que se vea desde otro punto de vista lo que se está haciendo. Yo compartí en 2 grupos y teníamos también por allí a Daniel Zapata, estuvo por allí Horacio Emilio Pistoni. Yo voy a transmitir en estreno este video en el canal de Viajero del Conocimiento donde nos acompañaste el sábado. Si alguien no supo, allí nos acompañó el biólogo y tenemos una plática también muy interesante con él en YouTube. Yo he compartido en mi muro, en el grupo de Carrozas Radio, y bueno, la información viaja para el mundo. Muchísimas gracias a todos y a quienes nos vean en diferido. Muchísimas gracias por esta información de primera mano, de primicia, y sobre todo gracias por el tiempo que le sigues dedicando, especial y fuera de tu trabajo y de todas las ocupaciones que tienes para seguir este análisis tan minucioso. Y de mi parte, gracias a los doctores que desde 2 partes diferentes del mundo te están apoyando con este trabajo. Y pues, ¿qué es lo que se esperaba? Ese apoyo de gente como ellos que avalaran y apoyaran todo esto que estamos viendo y que, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ari. Pues seguimos en contacto para ampliar más la información. Yo creo que es muy importante que se vaya conociendo poco a poco esta información, porque es mucho, es tanto que a veces es difícil poderlo asimilar. Sí, claro. Pero que nuevamente hacer la invitación para que especialistas sean profesionistas a este caso que es muy importante y que finalmente solamente investigándolo podemos llegar a una conclusión. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Bye.